Quiero mencionar este tema y creo que todos desde nuestra trinchera, la trinchera legislativa en el caso de la senadora, como académica Elisa, como periodista Jorge Armando, podríamos darle un panorama a la gente con nuestra opinión y una desmenuzada a este foro, los desafíos de la libertad de expresión hoy, que se desarrolló en Guadalajara, Jalisco, con la presencia de Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, con personajes como Enrique Krause, como Héctor Aguilar Camín, como Pascal Beltrán del Río, como Raimundo Riva Palacio, como Jorge Castañeda, y creo que un par se salvan. Jorge Cepeda Patterson, desde mi perspectiva es mi opinión, Jorge Cepeda Patterson y Julio Astillero. Julio Astillero, que le puso una arrastrada a Héctor Aguilar Camín en su propia cara, señalándolo a él y a Héctor Aguilar Camín de un acaparamiento intelectual, entre muchas otras cosas. Figuras rectoras, dijo, de Aguilar Camín y de Krause, de dos de los principales grupos intelectuales del país, confrontados con y por el poder presidencial. Otra de las cosas que quiero que analicemos es, ustedes como mujeres, Antares, Elisa, me imagino que se han de reír cuando hablan de un evento plural, que le apuesta al pluralismo cuando solamente tres mujeres participaron. Jorge Armando Rocha, mucho que cuestionar del pluralismo cuando no se invita a youtuberos, tuiteros, facebookeros, cuando se habla de libertad de expresión en México, tienen de alguna manera estos intelectuales secuestrado en su cabecita el concepto de periodismo, de libertad de expresión. Y yo quiero que lo abordemos porque son los Krause, los Aguilar Camín, los Pascal Beltrán del Río, los Riva Palacio, los que un día sí y el otro también bombardean con sus golpeteos a sus audiencias golpeteos contra Andrés Manuel López Obrador. Ya dejen ustedes la cuarta transformación directamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y perdón por lo extenso de este contexto, de este planteamiento, para proponerles que escuchemos. Miren, otra aclaración. Yo he tenido muchas diferencias con Julio Astillero. Nos hemos agarrado del chongo públicamente. Cosas que ha dicho él, que creo que no son necesariamente correctas ni ciertas. Cosas que he dicho yo, que dice él que no son necesariamente correctas ni ciertas. Pero una cosa hay que decir. El respeto por su trabajo sigue ahí. Y sobre todo después de cosas como las que dijo hoy en este foro de intelectuales conservadores y de golpeadores a sueldo de los medios de comunicación tradicionales. Qué extraño. No, no soy envidioso. Deje usted que hayan invitado o no a Vicente Serrano. Ahí está Jorge Armando Rocha. Ahí están los periodistas, Álvaro Delgado, Alejandro Páez Varela. Hay mucho, pero se niegan a soltar, como los panistas, como los priistas, esos hilos de los privilegios, esos que estaban agarrados al poder, que le permitían a Aguilar Camín decirle a Salinas de Gortari, pues suélteme el chequecito, campeón. O a Riva Palacio recibir a manos llenas el dinero en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Suéltame, por favor, César, parte del planteamiento que hace Julio Astillero, y ya escuchamos, si me permiten, a Antares Vázquez Alatorre, a Elisa, a Jorge Armando, porque de esto se trata sin censura. Si no lo decimos nosotros aquí, ¿lo va a decir Leo Zuckerman? ¿Lo van a decir en Tercer Grado en Televisa? ¿Lo va a decir Ciro Gómez Leiva? Por favor. Esa es la pregunta. Mira, preferiría yo saltarme esta oportunidad y esperar a desarrollar el texto completo que tengo, porque buena parte de lo que se está planteando en estas preguntas lo tengo considerado en el planteamiento general. Entonces, adelante. ¿Pero sería esa la dinámica ya? No. Es tu turno. Bueno, lo primero que he de asentar en esta reunión, en la que agradezco la presencia de todos, de todas,
y con convicción lingüística y social, todos, todas y todes, lo primero que he de asentar es el desequilibrio. Me parece que la confección de este foro tiene un notable desequilibrio en cuanto a la participación de las mujeres, sean periodistas o intelectuales. De 16 ponentes, solo 3 son mujeres. De 4 moderadores, solo 1 es mujer. He de decir, pues, de entrada, que el mejor periodismo mexicano, independiente de los poderes, crítico, está hecho por mujeres, a las que rindo reconocimiento profesional. También es evidente el desequilibrio regional en cuanto a México como país, salvo el caso de una moderadora que reside en Tijuana, Baja California, y un ponente que es de Guadalajara. El resto de los participantes mexicanos tenemos nuestro mirador en la capital del país, como si no existiera la enorme diversidad regional, expresada en muchos casos justamente en cuanto a las agresiones a quienes en condiciones sumamente peligrosas ejercen el periodismo en esas partes del país. Hay además un exclusivismo delator. El periodismo se piensa y se entiende, al menos en este foro, desde el nicho de la prensa convencional, de los medios tradicionales y corporativos. No hay lugares asignados para las nuevas expresiones comunicacionales, en particular las que despuntan desde las redes sociales. En México, con calidades desiguales e incluso en varios casos con proclividades partidistas, se desarrolla un enorme esfuerzo de información y debate en programas difundidos por Internet, como una alternativa ante la cerrazón y la esclerosis justamente de muchos de esos medios impresos de radio y televisión que van quedando anclados en el pasado. Agrego a esta lista de desequilibrios los correspondientes a 2 de los 4 moderadores, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, figuras rectoras de 2 de los principales grupos intelectuales del país, confrontados con y por el poder presidencial, sin que se hubiera abierto este espacio aquí a la participación de otras corrientes intelectuales, lo cual podría prefigurar, junto con la anfitrionía internacional y local de este evento, una disposición sesgada a emitir juicios tachados de parcialidad sobre la libertad de expresión en México. He hecho esta relatoría de confecciones sin equilibrios ni suficientes contrapesos porque creo que ella ayuda a ir entendiendo lo que se ha vivido en México durante largas décadas. En México, durante el largo periodo corruptor del priismo y sus secuelas en 2 administraciones panistas, el ejercicio del periodismo convencional, en sus vertientes informativas y de intelectualidad opinante, ha estado mayoritariamente asociado a los poderes político y económico, siempre con grandes beneficios para empresarios dueños de esos medios, directivos, columnistas, articulistas y comentaristas. El estilo periodístico adosado al poder, el periodismo como negocio, mantuvo a lo largo de su periodo de predominio un desequilibrio evidente, bajo un criterio de servicio a los gobernantes en turno y de exclusión generalizada de las voces discordantes. En 2018, sin embargo, en una votación histórica, el esquema de esos poderes políticos, económicos y mediáticos fue arrollado por una cuantía enorme de votos a favor de un cambio desde posiciones de centro-izquierda. En particular, la relación prensa-gobierno federal entró a una notable reducción de los presupuestos asignados a convenios de publicidad y a una supresión de los controles acostumbrados en administraciones anteriores. Como reacción a este cambio en la relación de empresarios de medios y gobierno federal, de manera creciente se ha ido desplegando una campaña de magnificación de los errores e insuficiencias de esa administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, e incluso de tergiversación y de abiertos infundios. La confrontación entre 2 modelos de país ha colocado al periodismo mexicano en una situación complicada,
De un lado, los intereses desplazados han convertido a varios medios y periodistas en abiertos militantes políticos e ideológicos en busca del retorno a los privilegios perdidos. De otro lado, sobre todo en la conferencia mañanera de prensa que ofrece el presidente de la República de lunes a viernes, hay segmentos de participantes totalmente volcados a la defensa y la promoción de los hechos y declaraciones del poder presidencial. En medio subsiste un periodismo que busca equilibrio honesto y lo mismo reconoce y difunde avances y logros de un gobierno con una agenda de cambio que denuncia ese periodismo de manera fundada lo que ese gobierno federal y los gobiernos de los estados y de la capital del país realizan mal. Sin embargo, ha de decirse con puntualidad que hoy hay mayor libertad. Ahí están las declaraciones de Julio Astillero y sigue, hay que buscar toda la exposición de Julio Astillero, que a mí me parece no tiene desperdicio. Debo de decir que qué valentía de Julio, porque les dijo en su cara y en sus terrenos a esos que hacen foros para debatir sobre libertad de expresión, libertad de prensa, sus verdades. ¿Y sabe qué? La gran mayoría de ellos son los abajofirmantes de muchos de estos desplegados que siempre hemos criticado. Esa es mi opinión, pero la más importante es la de usted y la de nuestros invitados. Antares Vázquez Alatorre, ¿qué le parece? ¿Con qué reflexión cierra sobre este tema que nos debe de ocupar a todos? A usted desde la trinchera legislativa, a nosotros desde la trinchera periodística, a Elisa desde la trinchera académica. Bien, pues efectivamente, mis respetos para Julio Astillero, tiene ahora sí que toda la boca llena de verdad. Y yo quiero hacer una reflexión en torno a esto, porque Vargas Llosa y otros se lanzaron a decir que no hay libertad de expresión en México, y lo dicen en un foro en México, en donde con libertad dijeron que no hay libertad de expresión. ¿Me explico? Entonces, aquí también se muestra cómo estos comunicadores de la derecha, que siempre han sido beneficiarios del régimen corrupto y corruptor, que a través de recursos mantenía un control de medios, están muy dolidos por efectivamente lo que dice Julio respecto a la pérdida de privilegios perdidos, pero además porque han sido confrontados en su cuestión, una postura ideológica que yo he podido identificar en ellos, en los panistas y en algunos otros grupos de opositores, una concepción totalmente equivocada de la democracia. La democracia para ellos y algunos organismos supranacionales que han gobernado México en los sexenios del neoliberalismo, la concepción de la democracia es la democracia de las élites. Esto parece así como que nada más parte del discurso nuestro, pero no. Ellos se quejan, por ejemplo, en esto que dice Julio está contraponiéndose a esa concepción de democracia que tienen, porque son excluyentes, son intolerantes, son machos, enarbolan la cultura patriarcal, son centralistas. De ninguna manera pueden incluir a gente que piense distinto. Ellos que se quejan tanto de eso, pretenden instaurar un régimen hegemónico, un pensamiento hegemónico en la sociedad, y todos los que piensen distinto están mal. Siguen pensando que la democracia son las decisiones de la élite por encima de todos los demás. Y esto te lo exhibo también porque en el Senado han votado los panistas en contra de cosas por ser atentados contra la democracia. Por ejemplo, cuando hicimos la reforma en materia de consulta popular, la reforma constitucional, se paró Damián Cepeda a hablar ahí, a hacer un show con todos los panistas enfrente, a decir que era un atentado contra la democracia. Así lo dijo. Y es esta misma postura, atentado contra la democracia. Yo esa vez le pregunté, ¿qué es democracia para usted? Porque preguntarle al pueblo desde mi punto de vista es democracia. Y acá la participación de los medios como Sin Censura y otros, los pequeños medios, los portales de internet, simplemente la gente común y corriente que pueda establecer un canal de comunicación abierto, es para ellos inconcebible. Todo tiene que ser bajo sus términos. Y la verdad, efectivamente, qué valiente Julio, pero él es un periodista de una gran madurez, de una gran solidez en su tarea, ¿no?
Entonces, yo creo que es importante que el pueblo de México esté atento a esto, porque la democracia de ellos es solo para las élites, para los grupos, efectivamente, los abajo firmantes, para las mafias del poder, no para el pueblo. Querida Elisa Godínez, tú eres doctora en antropología y profesora de la UNAM. Desde tu trinchera académica, ¿cómo ves esta exposición de Julio y este foro de los mismos, de los mismos, de los mismos y de por ahí una que otra misma? Sí, a ver, yo creo que esto que hizo Julio fue magistral en términos de que no dejó títere con cabeza, se fue y se los dijo ahí, en su terreno, en su cara, ¿no? Y es una señal, una muestra, un botón de muestra muy, a mi juicio, muy emocionante de los tiempos que nos está tocando vivir. Estos interlocutores de Julio Hernández, pues son como la peña nostálgica, ¿no? Son como, sin ofender a los adultos mayores ni nada, pero como esta gente viejita ya que se quedó viviendo en el pasado, ¿no? Viviendo la nostalgia, se quedaron viviendo en el siglo XX. Es absurdo, es ridículo que entre todas las cosas que dijo Julio, que ni vale pues que yo, hasta sobra lo que diga yo, ¿no? Pero que no incorporen las nuevas, que ya ni son nuevas expresiones del periodismo en términos de solo ven el periodismo convencional, solo ven el periodismo corporativo, ¿no? Es este periodismo convencional y corporativo que calla actualmente muchas de las cosas que están sucediendo, que solamente se dedica a atacar, que evaden el debate, que omiten muchas de las cosas de la realidad y la tergiversan en función de sus intereses, ¿no? Y que, bueno, no estén representados en ese foro supuestamente periodismo a la gente que hace periodismo fuera de ese contexto, ¿no? La gente que hace YouTube, las redes sociales, muchos medios alternativos que hay en este país, radios comunitarias, es hasta ofensivo, ¿no? Y yo creo que ahí coincido muchísimo con lo que dijo la senadora en términos de que también expresa esta falta de democracia, ¿no? O su idea tan limitada de la democracia, que es la democracia de las élites. En este país, yo no recuerdo, y digo, tampoco es que sea chiquita, pero no soy tan grande, pues, pero no recuerdo nunca como ahora un momento en el que la plaza pública, por decirlo de una manera metafórica, estuviera tan en ebullición como está ahora. Es decir, todo el mundo tiene capacidad de opinar, todo el mundo tiene un espacio para decir, no quiero negar con esto que muchos periodistas se juegan el pellejo todos los días en muchas partes de México y se arriesgan, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista libertad de expresión, por lo menos desde el Estado, ¿no? Nunca como ahora se critica tanto a un presidente, a un régimen, de una manera además que puede llegar a ser súper vil, ¿no? Como todo esto que comentamos en los segmentos anteriores, súper vil, o sea, pueden mentir, pueden difamar y no pasa nada, ellos lo pueden seguir diciendo todo el tiempo. Entonces hay que recordar que la democracia en este país, la democracia plena, la democracia de abajo, la democracia de todos nosotros, es muy joven en este país. Ellos tenían secuestrada la democracia, tenían expropiada la democracia, entonces estamos recuperándolo, por eso me parece muy emocionante esto que vimos. Te la voy a dejar de pechito, mi querido Jorge Armando Rocha. Desde la trinchera, desde nuestra trinchera, creo que es así como un suculento taco como para acabárselo a mordidas el tema. Estimado Vicente, bueno, pues, ¿qué te puedo mencionar? Coincido con Julio, coincido contigo. ¿Qué podríamos decir? Entre otras cosas, lo de Mario Vargas Llosa, considero que es un buen novelista. Por ahí tengo la novela de La fiesta del chivo, la gocé. Es un buen novelista, fue un mal candidato presidencial, hay que recordar que perdió en Perú, por algo perdió, y es un pésimo analista político. En lo que hace
a Vargas Llosa, que por cierto el año pasado se atrevió a decir que podría renacer la dictadura perfecta en México y que el populismo de López Obrador podría provocar eso. Hoy no lo ha reiterado porque ya sería un doble acto de provocación. Pero Vargas Llosa es como el Krause de la región, ¿no? Entonces, pues no me sorprende, ¿no? No me sorprende. Y diría también que hablan de la libertad de expresión. El problema es que estas figuras convocantes a este foro son los que se acercaron de una forma muy clara al Estado mexicano para gozar de privilegios a través de sus instrumentos, a través de nexos, a través de letras libres. Bueno, les encanta eso de la libertad, pero concedida por los presidentes en turno, pactada, claro, también financiada por el poder. Eso no lo pueden negar. Ahí están los contratos exhibidos. Y bueno, pues claro que perdieron esos privilegios. Y diría también, en el caso de Vargas Llosa, que siempre ha estado en contra de la izquierda. No me sorprende lo que recién pasó en Perú, que acabó apoyando a Keiko Fujimori, a la hija de Alberto Fujimori. Imagínense nada más, con tal de que no llegara la izquierda. Y es el padre ideológico de todos ellos. Pero insisto, yo creo que hoy en día Aguilar, Camín y Krause pues no hacen periodismo, ejercen su libertad de expresión, porque hay un marco amplio de libertad de expresión. Eso sí lo quiero dejar muy claro, lo quiero remarcar, como nunca hay una libertad de expresión, porque el presidente debate, el presidente no censura. Y claro que a ellos les convenía el control de la información. Hoy en día, esas plumas ya no controlan la información. Y lo que dice Julio Hernández tiene toda la razón. No se han dado cuenta. Ellos siguen viviendo en ese pasado. Por eso ven a López Obrador como un accidente de la historia. Dicen ya, le quedan 3 años y vamos a regresar a lo mismo, al mismo esquema en donde nosotros éramos las plumas que ejercían la opinión no pública, sino eran la opinión publicada. Ellos pensaban que con artículos pues dominaban la discusión pública. Y ahora, pues están las redes sociales, está esta expansión de la comunicación que se está dando velozmente y pues han quedado absolutamente rebasados. Es el club de Toby el que hoy se reúne ahí. Es un club de Toby que además se han dado premios entre ellos constantemente, se soban la espalda, dicen qué genial eres, qué gran artículo, pero se quedaron, como diría López Obrador, en el almanaque. O sea, ya se leen entre ellos y la realidad es otra. Y tiene razón, Vicente. Bueno, creo que también nos corresponde a nosotros, porque ellos no van a reconocer lo que aquí sucede, lo que sucede en Sin Censura, lo que sucede en las redes, que todos los días estamos ejerciendo la libertad de expresión. Yo creo que eso también es una tarea que nos corresponde. El reconocimiento no puede llegar de estas plumas orgánicas y no va a llegar nunca. Ellos están para codearse con los presidentes en turno. Y como no han podido, no han doblado al presidente López Obrador, pues solo se escuchan ofensas. Pero, insisto, Aguilar Camín que nos diga de los cheques de Salinas, Krause que nos diga de todos los contratos que recibió. Y, por favor, una cosa es que conozcan el lenguaje, que conozcan de literatura y que nos quieran disfrazar con palabras lo que es una realidad. Su cercanía peligrosísima con el poder para rendirle pleitesía. Con eso me quedo, Vicente. Así es, mi querido Jorge Armando Rocha, que nos explique Aguilar Camín lo de los cheques de Salinas y que nos explique Krause los cheques de Mariano Otero, el de Jalisco. Entendió el que entendió. Querida Antares Vázquez Alatorre, estoy apenado por haber abusado de su tiempo, senadora, pero creo que era importante que su voz estuviera en presente en esta mesa de diálogo. Ojalá que se repita y se repita más seguido. Le mando un abrazo y como siempre, mi respeto y admiración, Antares. Con todo gusto, siempre dispuesta, Vicente. Este programa a mí me parece precisamente es uno de los pocos espacios democratizadores de la comunicación, en donde también podemos expresar nosotros que tenemos cerrado el paso en donde cobran chayote
Y como tú no nos cobras chayote, entonces por eso estamos muy contentos. Muchas gracias a todas y a todos por este espacio. Nunca. Muchas gracias, senadora Antares Vázquez Alatorre, por habernos acompañado en esta mesa de diálogo. Elisa Godínez, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, querida Lisa? Gracias. Bueno, antes que nada, saludos a la mesa. Me dio mucho gusto compartir, como siempre, un placer estar en este espacio. Me pueden seguir en Twitter, que soy @tdetoño A3NSIT, Tanit, y pues ahí estoy casi siempre. Y nos vemos pronto aquí, como siempre, Elisa Godínez en Sin Censura. Te mando un abrazo. Jorge Armando Rocha. Rocha le informa de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Sin Censura. Y siempre deja la víbora chillando en redes sociales, en Twitter. No, qué cosa. Lo tiene que seguir en Twitter si aún no lo sigue. Mi querido Jorge Armando, ¿por qué no pedimos el apoyo de la gente para tus trincheras? Así es, estimado Vicente. Estamos de lunes a viernes aquí Sin Censura a las 2 de la tarde. Ya lo saben. Ojalá que quienes no han visto el programa de la tarde pues puedan ahora sí que revisar algo de lo que hacemos todos los días entre lunes y viernes. Y en Twitter estoy como @rochaperiodista. Ahí estamos en comunicación permanente. Un placer, estimado Vicente. Un abrazo a la distancia. Muy buenas noches. Gracias. Disfruté mucho de la mesa. Y bueno, vaya asunto, lo de Krause y estos amigos, el club de Toby. Creo que va a ser un tema de debate. Hay que entrarle, hay que dar el debate. Y para que también sean exhibidos, ya están rebasados, ya están absolutamente rebasados. Totalmente. Les saludo a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto aquí en Sin Censura. Y vámonos corriendo porque se nos queman los